Estimados estudiantes, en esta clase vamos a trazar la gráfica de una función utilizando el criterio de los límites, así como los criterios de la primera derivada y de la segunda derivada. Por ejemplo, en este ejercicio nos dicen esboce la gráfica de la función f que cumpla las siguientes características. Dominio de f es igual a todos los reales menos el menos 2 y el 4. F de menos 6 es igual a 2, f de 0 es igual a 3 y f de 7 es igual a menos 4. Además de eso, dice, límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es igual a más infinito. Límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha es igual a menos infinito, lo cual implica que x igual a menos 2 es una asíntota vertical. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es menos infinito. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es 5. Como límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es menos infinito, x igual a 1 sería otra asíntota vertical. Límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda es menos infinito, límite de f de x cuando x tiende a 4 por la derecha es más infinito. Quiere decir que x igual a 4 también es una asíntota vertical. Y por último, límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a menos 2. Quiere decir que y igual a menos 2 es una asíntota horizontal. F' de 0 es igual a 0. Quiere decir que la derivada de f de x en x igual a 0 es 0. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva en x igual a 0 es 0. Quiere decir que la recta tangente a la curva en x igual a 0 es horizontal. F' de 7 no existe. Quiere decir que en x igual a 7 puede existir un punto anguloso o un punto de derivada infinita. Luego en el punto 4 tenemos que la primera derivada es mayor que 0. Quiere decir que la función es creciente en los intervalos que nos indican en el punto 4. En el punto 5 dice que la primera derivada es menor que 0. Quiere decir que la función es decreciente en los intervalos indicados en el punto 5. En el punto 6 dice que la segunda derivada es menor que 0. Quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en los intervalos indicados. Y en el punto 7 dice que la segunda derivada es mayor que 0. Quiere decir que la función es cóncava hacia arriba en los intervalos que indica. Entonces empecemos ubicando los puntos. F de menos 6 es igual a 2, f de 0 es 3 y f de 7 es igual a menos 4. Ubicamos los puntos. Ahí está. ¿No? Ya están ubicados los puntos en el plano cartesiano. Ahora vamos a ubicar el límite lateral. Límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 5. Quiere decir que cuando la curva se aproxima a 1 por la derecha, la función se aproxima a 5. Ahora vamos a ubicar las asíntotas verticales. Para esto vamos a utilizar algunos datos del ejercicio acerca de los límites. Por ejemplo, límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda es más infinito, y límite de f de x cuando x tiende a menos 2 por la derecha es menos infinito, con lo cual concluimos que x igual a menos 2 es una asíntota vertical. También dice, límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual a menos infinito. Quiere decir que x igual a 1 también es una asíntota vertical. Y por último, límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda es igual a menos infinito, y límite de f de x cuando x tiende a 4 por la derecha es igual a más infinito, con lo cual x igual a 4 es otra asíntota vertical. Ahora vamos a ubicar la asíntota horizontal.
límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a menos 2. Quiere decir que la recta y igual a menos 2 es una asíntota horizontal. Muy bien. Ahora vamos a combinar algunos tramos. Por ejemplo, la primera derivada es mayor que 0 desde menos infinito a menos 6. Quiere decir que la función es creciente en ese intervalo, de menos infinito a menos 6. Y la segunda derivada es menor que 0 en el intervalo de menos infinito a menos 6. Quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en el tramo de menos infinito a menos 6, ¿no? En el intervalo de menos infinito a menos 6, y además es creciente por el criterio de la primera derivada. Entonces, de menos infinito a menos 6, la función sería como está indicada en la gráfica. Y la función quedaría así. Ahora, en el intervalo de abierto en 7 hasta más infinito, la primera derivada es mayor que 0 y la segunda derivada es menor que 0. Entonces, por el criterio de la primera derivada, si la primera derivada es mayor que 0, la función es creciente en el intervalo de 7 abierto a más infinito. Y por el criterio de la segunda derivada, la función sería cóncava hacia abajo, porque dice que la segunda derivada es menor que 0 en el intervalo de 7 a más infinito. Quiere decir que desde 7 hasta más infinito se puede trazar una curva que sea cóncava hacia abajo y creciente. Ahí está. Listo. Ahora, la primera derivada es mayor que 0 en el intervalo abierto en menos 6 hasta menos 2 abierto. Y además, la segunda derivada es mayor que 0 en el intervalo abierto en menos 6 hasta menos 2 abierto. Quiere decir que la función en el intervalo de menos 6 a menos 2 por el criterio de la primera derivada es creciente. Y además, por el criterio de la segunda derivada es cóncava hacia arriba. Quiere decir que sería en el tramo de menos 6 a menos 2, sería de esa manera, como pueden apreciar en la curva color verde. En el intervalo abierto en 1, abierto en 4, la primera derivada es menor que 0, quiere decir que la función es decreciente, y la segunda derivada es menor que 0, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo y decreciente, en el intervalo abierto en 1, abierto en 4. Se puede trazar una curva como la que está en la figura, ¿no? La curva color verde. La función iría quedando de esta manera. Luego, en el intervalo abierto en 4, abierto en 7, la primera derivada es menor que 0. Quiere decir que en ese intervalo la función es decreciente. Y además la segunda derivada es mayor que 0. Quiere decir que en ese mismo intervalo abierto en 4, abierto en 7, la función es cóncava hacia arriba. Quedaría así. También podemos combinar tramos diferentes. La primera derivada es mayor que 0 en el intervalo de menos 2 abierto hasta 0 abierto. Quiere decir que la función es creciente en el intervalo de menos 2 abierto hasta 0 abierto. Y la segunda derivada es menor que 0 en el intervalo desde menos 2 abierto hasta 1 abierto. Quiere decir que la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Entonces, en el intervalo, que es la intersección de los dos intervalos, es decir, de menos 2 abierto hasta 0 abierto, la función va a ser creciente y cóncava hacia abajo. Y la función iría quedando de esa manera. Luego tenemos
que la primera derivada es menor que 0 en el intervalo abierto en 0 hasta abierto en 1, y la segunda derivada es menor que 0 en el intervalo desde menos 2 abierto hasta 1 abierto. Quiere decir entonces que en el intervalo desde 0 abierto hasta 1 abierto la función será decreciente por el criterio de la primera derivada y cóncava hacia abajo por el criterio de la segunda derivada. Ahora vamos a verificar algunos datos de las derivadas en algunos puntos. Por ejemplo, la primera derivada en x igual a 0 es 0. Quiere decir que la recta tangente a la curva en x igual a 0 tiene que ser horizontal. Efectivamente. La primera derivada en 7 no existe. Vemos que en 7 hay un punto anguloso. Como lo pueden ver, en x igual a 7 hay un punto anguloso, entonces la derivada no existe. Y también verificamos que el dominio de la función es todos los reales menos el menos 2 y el 4. Eso quiere decir que el punto 1,5 debería ser cerrado. Y así quedaría la gráfica de la función. Listo. Entonces nos vemos en la siguiente clase.